Ushuaia no debería existir. Es una ciudad que desafía cualquier lógica, ubicándose más cerca de la Antártida que de la capital de su propio país. Vine hasta acá para descifrar este lugar, para contar su historia, para entender por qué, a pesar de su clima tan hostil, cada vez más gente decide mudarse a este rincón tan aislado del mapa, y por qué hoy, más que nunca, está apareciendo en la agenda internacional. Los argentinos como pueblo tenemos una afinidad natural con los Estados Unidos. Hoy estamos aquí para ratificar nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuestra base naval integrada. Estuve recorriendo cada rincón de Ushuaia y conversé con locales que me ayudaron para comprender mejor el pasado, el presente y sobre todo el futuro de la ciudad más al sur del país. Lo que está en juego no es una cuestión de crecimiento económico, de desarrollo, es una cuestión de integridad territorial. Y el relato de la fundación de Ushuaia no es uno más, porque durante más de un siglo Argentina se obsesionó con llenar este lugar del mapa. Y en este video te voy a contar la historia de cómo lo hicieron. Las referencias militares y políticas que aparecen por la ciudad son solo una parte del rompecabezas de los métodos, tan fascinantes como crueles, que usaron para construir soberanía donde todo parece imposible. Mi viaje por la ciudad empezó desde un barco, navegando por el canal de Beagle, que es el que conecta el sur del Océano Atlántico con el sur del Pacífico. Desde acá pude ver animales que conviven con el frío, como los lobos marinos. Y por acá fue donde los exploradores pioneros tuvieron un primer acercamiento a la región. Claro, desde acá te da una perspectiva un poco mayor de lo que debe haber sido esto para Magallanes o para Darwin. El agua está congelada, el viento te corta toda la cara. Es difícil pensar que en un lugar como este pueden vivir personas. Cuando por el 1500 Fernando de Magallanes navegó por este laberinto de canales, mientras sus barcos avanzaban, notaron fuego y humo viniendo de las costas. Fuegos que nunca se apagaban, incluso durante las tormentas de nieve. Originalmente, el explorador llamó a este lugar Tierra de los Humos. La leyenda dice que el rey Carlos I de España decidió cambiarlo a Tierra del Fuego, definiendo la identidad de la región para siempre. Los fuegos que nunca se apagaban eran una técnica de un pueblo originario, los yámanas, que vivieron durante 10.000 años cerca del agua en esa región. Y eran un pueblo nómada que se trasladaba en canoas de corteza en el agua a temperaturas bajísimas. Pero para el ojo ajeno al lugar, esto era un vacío. Y a nivel territorial, un vacío es un peligro. Para el siglo XIX, Argentina sabía que si no llenaba este rincón, alguien más lo haría. Sin embargo, los primeros en llegar no fueron del ejército ni personas armadas, sino que fueron religiosos. En 1869, hombres como el británico Thomas Bridges no llegaron con cañones, sino con Biblias, y una gran determinación para evangelizar a los yámanas. Bridges no solo vivió entre ellos, sino que se convirtió en el primer gran documentalista de su cultura, incluso compilando un diccionario de más de 30.000 palabras que revelaba una complejidad intelectual difícil de reconocer por parte de los europeos. Y también a partir de esto podemos entender el nombre de este lugar, proveniente de las palabras yámanas, Usu, que significa al fondo, y Huaya, que significa bahía. Ushuaia es la bahía al fondo. Obviamente el vínculo entre los pueblos originarios y los conquistadores siempre tiene una lógica simétrica por el poder que tiene cada uno. Pero a diferencia de lo que pasó con otro pueblo originario como fueron los Onas, donde el Estado hizo un genocidio sistemático, hay varios relatos que afirman que el vínculo entre los yámanas y los religiosos era bastante armonioso en general. Pero bueno, el punto clave de todo esto es que esta misión religiosa fue la que permitió empezar a construir cierta infraestructura básica en Ushuaia. Porque no solo crearon el primer diccionario de la lengua nativa, sino que plantaron los primeros cultivos, introduciéndolos a la agricultura y al sedentarismo, construyendo los cimientos para que este estilo de vida pueda proliferar en este clima hostil. El problema es que a pesar de lo pacífico de estos encuentros, al agruparse en asentamientos fijos y facilitar el contacto con las costumbres occidentales, se abrió la puerta a enfermedades, que los yámanas no pudieron soportar. Estas enfermedades empezaron a diezmar a la población, llevándola a una gran reducción. Así, en apenas unos años, una cultura que había sobrevivido milenios en un territorio súper hostil se redujo a un puñado de sobrevivientes. Pero bueno, a finales del siglo XIX, con el Estado argentino en expansión y buscando consolidar su soberanía nacional, no podían dejar este lugar a misioneros británicos para siempre. Y este territorio tan alejado de todo todavía no era muy argentino, era medio una tierra de nadie. Y en 1881 Argentina y Chile firmaron un tratado de límites territoriales, pero este lugar no estaba del todo seguro. Por la sombra de una posible invasión o jugada política chilena, desde Buenos Aires creían que era indispensable tener presencia militar y administrativa acá, porque sabían que si no mandaban tropas, el mapa podría cambiar. Comandada por el comodoro Augusto Lacerre, una división de 6 buques fueron hasta ahí, pero no con la idea de combatir, sino de construir. Su misión era simple pero agresiva: clavar la bandera en el lugar más austral posible,
Cuando su flota entró en la bahía de Ushuaia, se encontró con el asentamiento de Bridges. El Estado argentino usó esa civilización previa como el ancla necesaria para establecer su soberanía. El 12 de octubre de 1884, la Serra izó la bandera argentina, convirtiendo al refugio misionero en una institución oficial. Pero para ser dueño de un lugar, no basta con papeles y firmas. Para que este territorio sea realmente argentino, tendría que haber argentinos viviendo ahí. Y con un clima tan brutal, sobre todo en invierno, tanto Ushuaia como el resto de la Patagonia estaban muy despoblados. Entonces, si la gente no tiene muchas ganas de ir hasta el fin del mundo, ¿qué es lo que haces? Los obligas. ¿Y quiénes son las personas que no tienen mucha posibilidad de elegir, que digamos? Que no tienen mucha libertad. En 1896, cientos de presos empezaron a ser trasladados hasta Ushuaia, lo que convirtió a este punto en una colonia penal estratégica. En 1902, este asentamiento comenzó a evolucionar con la construcción del Presidio Nacional. Hoy el Museo del Presidio es una de las principales atracciones turísticas de Ushuaia, y entré para mostrarte cómo era esto un poco mejor desde adentro. La lógica era tan fascinante como cruel. Argentina no solo se estaba sacando encima a los criminales más peligrosos que tenía, sino que los usaría como mano de obra esclava para construir esta ciudad. Los presos no estaban solo encerrados, sino que ellos fueron los que talaron los bosques para la madera de las primeras casas, picaron la piedra para los primeros edificios públicos e instalaron servicios como electricidad y teléfono. Algo que me parece bastante interesante de este lugar es que, si te fijas, no tiene paredes muy altas ni mucha infraestructura. Porque claro, ¿para qué vas a hacer paredes de 10 metros de alto si ya la geografía es una cárcel en sí? Imagínate, tenían de un lado el congelado canal de Beagle y del otro las montañas de los Andes. Entonces así podían dejar trabajando los presos tranquilos en los bosques porque sabían que nadie se podía escapar. A ver, yo mido más o menos 1,70, como para que tengas de referencia. La cárcel se diseñó con 5 pabellones que convergían en un hall central, pensados de tal manera en la que solo un guardia pudiera vigilarlo todo. En este lugar terminaron criminales famosos de la historia argentina, como el Petizo Orejudo, el primer asesino serial del país. Otro de los resabios de la época de la colonia penal también se convirtió en atracción turística, conocida como el tren del fin del mundo. Esta era una parte vital de la infraestructura logística. Los rieles iban desde la cárcel hasta los montes, para el transporte de materiales. El presidio era el motor económico y social de todo el asentamiento. Pero como dijimos, no fue solo un centro de detención, fue el anclaje de la soberanía argentina. Los presos construyeron las calles, el ferrocarril y los edificios. Ushuaia nació literalmente de las manos de quienes el mundo quería ocultar. Pero bueno, un día este sistema llegó a su límite. Para la década de 1940, este modelo que se había inventado para Ushuaia empezó a fallar. Los informes y las historias que llegaban a Buenos Aires ya no eran de soberanía y progreso, eran más bien historias de horror. Historias de torturas, las celdas sin calefacción a muchísimos grados bajo cero. Este régimen era tan brutal que ya se había vuelto imposible de ignorar. En 1947, el presidente Juan Domingo Perón firmó el decreto que ordenaba el cierre definitivo del penal. La razón oficial fue por cuestiones humanitarias, diciendo que buscaban aplicar la técnica carcelaria con las bases de una humanización acorde con las nuevas leyes de justicia social. Pero de todas formas, después de tantos años, la cárcel ya había cumplido su función. Ushuaia ya era una ciudad real, con una base naval consolidada. Ya no necesitaban castigar criminales para sostener a la ciudad en el mapa. Pero desmantelar un presidio en el fin del mundo tampoco es algo sencillo, así que fue un proceso logístico masivo. Cientos de presos, muchos de los cuales no habían visto una ciudad en décadas, fueron subidos a barcos de la Armada para ser redistribuidos en cárceles de otras provincias. De repente, la ciudad perdió a su principal proveedor de servicios. El hospital, la panadería y la usina pasaron de manos de los presos a manos de la Marina. Al edificio no lo iban a demoler. En este clima, el cemento era demasiado valioso para tirarlo a perder. Así que el presidio fue absorbido primero por la base naval Ushuaia. Durante décadas, los pabellones que antes albergaban a los criminales más peligrosos se convirtieron en depósitos, talleres y oficinas militares. No fue hasta la década del 90 que las puertas se abrieron para transformarlo en el museo que hoy podés recorrer. Por eso, cuando caminas por estos pasillos, vas a notar esa superposición extraña, las modificaciones de los militares que lo usaron después y las capas de historia que hoy consumimos como turistas. Siempre que viajo a un lugar nuevo, intento estar bastante inmerso en la ciudad para inspirarme y así también encontrar el tono de cada video. Y para encontrar ese tono, la música es fundamental. Y por eso estoy muy contento que este video está siendo patrocinado por Epidemic Sound. Llevo muchísimo tiempo usando Epidemic Sound porque sin duda es la mejor herramienta de soundtracking para creadores. De verdad te digo, la uso desde el primer video que publiqué. De hecho, la música es tan importante para mí que a la hora de ponerme a editar, lo primero que hago es elegir las canciones que voy a usar. Y las voy ubicando en la línea de tiempo para darle el ritmo que quiero al video.
Y todas, absolutamente todas las canciones que uso desde el primer video que hice vienen de Epidemic Sound, que tiene un catálogo enorme con más de 50.000 pistas, además de más de 200.000 efectos de sonido. Y esos efectos también son fundamentales para darle más profundidad y que los videos tengan un ambiente más inmersivo. Además, la música es de calidad y hecha por músicos profesionales. Y hace tiempo lanzaron algo increíble, que es una herramienta que se llama Adapt. Y con esto puedo agarrar canciones del catálogo y moldearlas a mi gusto. Por ejemplo, puedo cambiar su duración para que dure exactamente lo que necesito, o incluso puedo cambiarla con un prompt. Por ejemplo, puedo pedirle que esta canción suene más orquestal y con un ritmo más lento. Y además de darme esa misma canción modificada, me da la posibilidad de dividirla entre melodía, instrumentos, bajo y baterías, para que puedas elegir entre las partes que más te sirvan. Cada vez me gusta más usar Epidemic Sound porque me permite llevar mis ideas y mi creatividad al máximo. Y encima ahora las posibilidades son básicamente infinitas de las cosas que puedes hacer. Y bueno, obviamente que al usarlo te olvidas de los problemas de copyright y podés monetizar tranquilo tu contenido. Honestamente no sé cómo haría mis videos si no fuera por Epidemic Sound. Así que si sos creador de contenido o estás pensando en serlo, te dejo un link en la descripción para que tengas 30 días gratis de Epidemic Sound. Créeme que no te vas a arrepentir. Ahora sí, seguimos con el video. Después del cierre del presidio en 1947, Ushuaia se enfrentaba a otra crisis existencial. Porque claro, la forma que tenían de hacer patria y soberanía se había detenido. Sin los presos trabajando en las calles, la ciudad corría el riesgo de convertirse en una ciudad fantasma de la nada, básicamente. Así que el Estado argentino tenía que enfrentarse a este problema. ¿Cómo haces para mantener gente viviendo en un lugar donde la logística es una pesadilla y donde el clima no perdona? La respuesta llegó a partir de un documento legal que cambiaría nuevamente el ADN de la isla, que fue la Ley 19.640, sancionada en 1972. Esta ley creó un área aduanera especial. Básicamente convirtió a Tierra del Fuego en una isla libre de impuestos. Y para entender mejor cómo funciona esto y cómo es la vida en la ciudad, me encontré con Francisco Martín, que es nacido y criado en Ushuaia y trabaja en la política fueguina. Es básicamente una diversidad de exenciones impositivas, es decir, quita de impuestos para que las personas podamos vivir en mejores condiciones de acá. Nosotros no pagamos IVA, no pagamos impuestos a las ganancias, no pagamos bienes personales. Mira, ahora voy a comprar algo y te voy a mostrar el ticket. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, y acá está el ticket, ¿no? IVA 0, otros impuestos 0. Porque claro, acá las cosas son bastante más caras que en la parte continental de Argentina, por la logística que lleva traerlas hasta acá. Así que si tuvieran que pagar los mismos impuestos, todo sería mucho más caro todavía. Pero no se trataba solo de importar cosas baratas. El objetivo real era la industrialización. En esa ley existe un apartado, lo que se conoce comúnmente como el subrégimen industrial, que reglamenta qué industrias acceden a esos beneficios. El sector más beneficiado por esta medida fue el de los fabricantes de electrónica para consumo masivo. Así que se instalaron fábricas de televisores, aires acondicionados y después de celulares. La gran mayoría en la ciudad de Río Grande, muy cerca de Ushuaia. Y a partir de esto, Tierra del Fuego explotó. Miles de trabajadores de todo el país llegaron atraídos por la promesa de un futuro en la industria tecnológica y sus sueldos altos. Esto era algo muy importante, porque antes del régimen, la mayoría de la población viviendo en el territorio era chilena. Había que poblar rápidamente ese territorio estratégico, sobre todo en términos de su conexión con Malvinas y principalmente la proyección antártica. Y en 1978, Argentina entró en un conflicto militar con Chile por una disputa territorial de unas islas en el canal de Beagle. Y ese año, Argentina lanzó la llamada Operación Soberanía, que consistía en ocupar militarmente esta región. Y la tensión era tal que los ciudadanos de la ciudad tenían que pasar por oscurecimientos preventivos, donde se apagaban las luces de toda la ciudad para no dar referencias a la aviación enemiga. Y también para que los argentinos pudieran posicionar sus cañones en diferentes lugares. Y muchos de esos cañones los pusieron donde estoy ahora, que es un punto bastante elevado de la ciudad, y acá ya lo sacaron, pero quedan algunos restos. Pero hay un detalle de este sistema que no podemos ignorar. Casi ningún componente se fabrica acá. Las piezas viajan miles de kilómetros desde otros lugares hasta el puerto de Ushuaia. Se ensamblan y luego vuelven a viajar miles de kilómetros hacia el norte para ser vendidas. Este esquema de envío y ensamblaje y las restricciones a la importación es en gran medida lo que hace que los argentinos paguen precios mucho más altos por la tecnología que en otros países. Este modelo vive en una tensión constante. Por un lado, es lo que permite que la ciudad sea un polo vital que genera miles de empleos, pero por el otro, es una economía que depende demasiado de los beneficios del Estado para sobrevivir. El principal problema que nosotros tenemos en términos productivos es la cuestión de la dependencia del régimen. El régimen hoy tiene un gran porcentaje del empleo en términos de la recaudación. La estrategia de industrializar fue un éxito para el fin que se creó. Desde los 70, Ushuaia pasó de ser un pueblo de 5.000 personas a una ciudad de casi 80.000 habitantes el día de hoy.
Recién en el año 1990 se categorizó oficialmente como provincia argentina a lo que se conoce como Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Con este nombramiento, Argentina incluyó al territorio antártico, del que tiene una parte de soberanía reclamada, y a las islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur y las Islas Malvinas, que están ocupadas por el Reino Unido. Incluyendo cada una de sus partes, además de ser la provincia más nueva, también es la más grande de todo el país, y la única bicontinental. A partir de este nombramiento, los fueguinos podrían empezar a elegir sus propios gobernantes, dictar su propia constitución y tener representación en el Congreso. Y por sus particularidades geográficas y su modelo productivo, esta provincia tiene características demográficas muy únicas, porque personas de todo el país, de todas las provincias, empezaron a llegar al sur del mundo. Yo soy lo que se conoce como una primera generación de fueguinos de una familia. Hoy cuando uno ve las estadísticas poblacionales, tenés que el 54% de las personas que viven en Tierra del Fuego, Antártida e Isla Atlántico Sur no son fueguinos, no nacieron ni se criaron acá. Los que sí nacimos somos minoría. Al ser una población formada mayoritariamente por gente que llega desde el norte, muchos ven a Tierra del Fuego como un lugar temporal, y no como un hogar definitivo. Y esta falta de arraigo no es solo un tema social, es un problema estratégico. Una tierra donde la gente no echa raíces genera una ciudad frágil, y como consecuencia, una soberanía más débil. El gran flujo migratorio también trae sus problemas. La expansión demográfica también llevó a que crezca de forma descontrolada la ciudad, con asentamientos que se empezaron a desarrollar en lugares donde antes había árboles de forma informal. El modelo industrial de Tierra del Fuego es una evolución natural del presidio, porque Argentina pasó de usar a los presos a usar las exenciones impositivas como herramienta para la ocupación del territorio, pero dejándolo muy vulnerable a los cambios de políticas comerciales de cada gobierno, lo que por diferentes medidas ha llevado a conflictos y protestas de trabajadores a lo largo del tiempo. Pero hoy los intereses industriales no son los únicos en Ushuaia, porque con el tiempo la ciudad descubrió un nuevo producto rentable, su propia mística. Lo que antes eran estigmas, como el aislamiento, el frío o la cárcel, se transformaron en un activo turístico de lujo. El presidio se convirtió en un museo, el tren de los presos en una excursión y el canal de Beagle en una ruta de cruceros internacionales. Hoy el turismo no es solo una parte de la economía de la ciudad, sino que también es la forma en la que Ushuaia se puede proyectar al mundo. Es particular, ¿no? Es como el final de la transformación, de un lugar al que te obligaban a ir a un lugar donde la gente paga miles de dólares para visitar. Aunque bueno, el turismo obviamente también trae sus propios desafíos. Atrapada entre las montañas, un parque nacional y el agua, Ushuaia tiene poco espacio para desarrollarse. Así que en un lugar así, hacer casas e infraestructura puede ser bastante complicado. Y esa avalancha de turistas hace que los locales tengan que competir por ese espacio. Y obviamente eso lleva a que se eleve el precio de los alquileres y de los terrenos, haciendo que cada vez sea más caro vivir acá. Pero este es el dato que realmente importa para las próximas décadas. El motivo por el que un país, como Estados Unidos, se está acercando militarmente a la región. Si mirás el mapa, Ushuaia está a solo 1000 kilómetros de la Antártida. Y esto no es solo un dato geográfico, sino que es una ventaja logística enorme, que también tiene el potencial de ser una gran oportunidad económica. Ushuaia es la puerta de entrada a la Antártida, es la ciudad más cercana que hay en todo el mundo a eso y es sobre todo la ciudad más preparada. El 90% del turismo antártico pasa por acá, nosotros tenemos industria de calidad que podría todo el tiempo generar bienes de consumo que se podrían utilizar en la explotación, en los servicios relacionados con la Antártida. En el año 2048, el Tratado Antártico, que prohíbe explotar los recursos de la Antártida, podrá ser renegociado. Y en un siglo donde el agua dulce, los minerales y los recursos se vuelven escasos, la posición de Ushuaia va a cobrar cada año más valor. Esto podría ser una oportunidad para escapar del régimen de exenciones impositivas, en un contexto que cuestiona cada vez más los costos fiscales de la soberanía. Pero sobre todo le daría la posibilidad a la ciudad de dejar de ser un lugar de paso, para convertirse en un espacio donde los fueguinos de las próximas generaciones quieran quedarse a vivir e intentar prosperar. Yo hablo mucho con los chicos de más o menos mi edad, de nuestra generación. Siempre se sorprenden porque yo digo, yo quiero pasar mi vida acá. Reconocer esta situación, de reconocer que vamos a ser esta nueva generación que el día de mañana va a ser mayoría y que va a tener que pensar no una provincia solamente que sea en términos productivos viables y sostenible en el tiempo, sino que pueda ser una provincia donde las personas puedan vivir toda su vida ahí. Mantener esta ciudad viva ha sido uno de los grandes desafíos de Argentina, desde su ocupación militar y el presidio hasta esta última etapa de industrialización. Y hoy, más que nunca, la soberanía sobre este territorio toma una relevancia global, convirtiéndose en un punto indispensable desde donde se debatirá el futuro del continente blanco. Por eso, aunque todavía lo llamen el fin del mundo, este lugar ya no es solo donde todo se termina. Es la puerta de entrada para redefinir nuestro vínculo con la última frontera de la humanidad en la Tierra. Muchas gracias por llegar al final de este video. Ojalá
te haya gustado. Es la primera vez que hago un video en Argentina fuera de Buenos Aires, así que estoy muy contento de haber podido venir acá para contar su historia y también para entender sus desafíos y las complejidades que tiene que atravesar este lugar en el futuro. Si sos de otra provincia de Argentina, me puedes dejar en los comentarios qué temas o qué cosas están pasando ahí que crees que valga la pena contar. O si sos de cualquier otro lugar del mundo también, no nos vamos a quedar solo con Argentina. Y bueno, como siempre, si es tu primera vez viendo uno de mis videos, me sirve un montón que te suscribas a mi canal para que pueda crecer y hacer cada vez mejores cosas. Y bueno, muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo.